Saludos estimados, estamos ya en la semana 13, ¿verdad? De la fase 3, semana 13 de la fase 3 y en la unidad 6. La clase que corresponde a este día es la clase 1.3 de la página 130. Vamos al libro de texto y la clase 1.3 es Teorema de Pitágoras, parte 1. Vamos a comenzar viendo detenidamente lo que es el teorema de Pitágoras y cómo se utiliza para resolver o para trabajar con triángulos rectángulos. Dado el triángulo ABC, tal que CA, estamos viendo acá, este lado CA es B, es igual a B, dice AB, el lado AB es igual a C y el lado BC es igual a A, esta que estamos observando acá. Vean que en los vértices hay letras mayúsculas y en los lados hay letras minúsculas. Con el ángulo BCA, este ángulo que estamos viendo acá, cuando veamos esto, siempre el ángulo va a estar representado por la letra que está en el centro. En este caso es C, dice que ese ángulo es de 90 grados. El teorema de Pitágoras se utiliza con triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto o ángulo de 90 grados. Demuestra que A cuadrado, o sea, este lado, más el lado B, este lado más este lado, es igual a C al cuadrado, aplicando procedimiento de la clase A. Entonces vamos a la solución, construyendo un cuadrado que tenga como uno de sus lados la hipotenusa AB. Vamos acá, ya construimos un cuadrado, mire de dónde, a partir del triángulo rectángulo. Entonces, tenemos ahí la forma 1, es sustituir A más B al cuadrado, y eso pues al desarrollarlo da A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Recuerdan, este era el cuadrado de un binomio, ¿verdad? ¿Cómo desarrollar el cuadrado de un binomio? Al desarrollarlo nos genera esta expresión. La forma 2 pues podemos usar lo que vimos anteriormente y llegamos a la misma respuesta. Debemos llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Tenemos acá, la parte de acá es igual a la que tenemos. Ok. Luego vamos a la conclusión en la que nos dan información importante. Todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de longitud de su hipotenusa. Es decir, si los lados del triángulo ABC se cumple la siguiente regla, es decir, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Este resultado es conocido como teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces usted ahora ya sabe que el teorema de Pitágoras es esta ecuación A cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Y luego tenemos acá, dice, que el teorema de Pitágoras se cumple sin importar la posición del triángulo rectángulo. Es decir, el triángulo rectángulo puede estar de diferentes formas, pero siempre se aplica el teorema de Pitágoras. Y dice acá, pues, en el ejercicio, acá está información que nos sirve de aprendizaje, ¿verdad? Verifica que el teorema de Pitágoras se cumple en los siguientes triángulos rectángulos. Tenemos acá que dice que lo que queremos verificar es si A cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, pero acá por ejemplo, en este ejercicio no tienen las letras, ¿verdad? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Entonces, eso es lo que nosotros debemos ver primero, ¿verdad? Saber primero las letras. Las letras en este caso, pues, serían, vamos a colocar las letras porque si no colocamos las letras puede ser que usted diga, y bueno, ¿y quién es A? ¿Quién es C? Entonces eso es fácil, ¿verdad? Como estamos hablando de teorema de Pitágoras, entonces vamos a decir nosotros que uno de los lados es A. Uno de los lados es A y otro es B. Por ejemplo, este es A, y este otro va a ser B, y el lado este va a ser C. Ahora lo que queremos comprobar es si A cuadrado más B cuadrado
es igual a c cuadrado. Eso es lo que queremos comprobar, ¿verdad? Para comprobar eso, nosotros entonces vamos a sustituir. A cuadrado sería 1 al cuadrado más b cuadrado sería 2 al cuadrado. Y c cuadrado sería la raíz de 5 elevada al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4, igual, acá como tengo raíz cuadrada, se tacha con el cuadrado, y solamente me queda 5, y ahora tengo 1 más 4 es 5, ¿verdad? Y 5 es igual a 5. ¿Se cumple el teorema de Pitágoras? Sí, ¿verdad? En el literal A sí se cumple el teorema de Pitágoras. Ok, entonces ahí nosotros podemos observar que ya comprobamos que se cumple el teorema de Pitágoras haciendo las operaciones, ¿verdad? Respectivas, operaciones algebraicas respectivas. Así podemos comprobar con cada uno, ¿verdad? De los otros literales. Luego vamos al cuaderno de ejercicios, pues siempre tenemos el tema y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Acá tenemos diferentes triángulos, rectángulos, en todos vamos a comprobar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo va a hacer? Como se explicó este ejemplo, ¿verdad? Así paso a paso. Ok, y eso sería pues la clase de este.